Buenos días, profesor. Recuerden que hay que activar su cámara, por favor. ¿Ya todos estaban viendo mi presentación? Ya, profe. Sí, profe. Bueno, vamos a dar inicio formalmente con el curso. Como lo habíamos comentado en la clase pasada, la primera unidad técnicamente es una introducción al control de procesos, donde vamos a ver los conceptos básicos, la estructura básica de lo que es un sistema de control automático, ¿no? Como lo podemos ver aquí. ¿Cuáles son esos elementos que lo conforman? Y un panorama general de lo que es el aplicado al control de procesos. Y básicamente esto surge como una necesidad de satisfacer una serie de aspectos en los procesos productivos. Cualquier cosa que podemos ver a nuestro alrededor, una mesa, una silla, un plato, la ropa que visten, los anteojos que traen, cualquier producto pasa por un proceso de transformación, donde a través de insumos y a través de una serie de equipos, se procesa eso y se obtiene un producto final. Esto que se procesa para que cumpla con las características y requerimientos necesarios para obtener el producto predefinido, pues requiere de ser controladas esas operaciones. Y es donde entramos nosotros. Y básicamente nosotros necesitamos controlar esas operaciones. Pero esas operaciones de manera adicional requieren de que nosotros podamos satisfacer una serie de aspectos, porque no nada más es producir, sino que además las empresas tienen que ser rentables, tienen que ser viables, tiene que ser un negocio que tenga ganancias. Entonces no solamente es operar, sino que hay que operar esas plantas o esos procesos y además debemos satisfacer los aspectos tanto técnicos, económicos como sociales. Cualquier proyecto que realicemos siempre debemos de tomar en cuenta estos tres aspectos: la parte técnica, la parte económica y la parte social. Llamemos a la parte técnica que nosotros cumplamos con las especificaciones tanto para realizar el producto como para operar el proceso. Tenemos que satisfacerlo técnicamente. Y cuando hablamos de la parte económica es eso, que nosotros además sea rentable, que sea negocio, que sea justificable. Yo no puedo automatizar un proceso donde mi inversión sea mucha y que yo la recupere dentro de 20 años. No es rentable. Es como, por ejemplo, en las casas habitaciones, ¿por qué hoy en día nadie pone celdas solares y sabemos que es una energía limpia? Y sabemos que una vez que compras tu celda solar, pues ya es tuyo y prácticamente ya no tendrás que pagar electricidad. ¿Por qué no lo hacemos todos? Porque todavía al día de hoy, para las casas habitación al menos, probablemente para la mayoría o dependiendo de la zona donde vivamos, no es rentable. No es rentable invertir 30,000 pesos, 40,000 pesos, 50,000 pesos, no sé cuánto, pero no sé, por ahí deben de oscilar. Cuando tú pagas, no sé, de luz al mes, no sé, 500 pesos. Entonces, si tú haces cuentas,
todavía no es rentable. Entonces, a eso nos referimos, ¿no? En la parte económica. Tiene que ser algo rentable. Y la parte social, pues a veces ese es el aspecto que dejamos a veces fuera o que no le tomamos interés, pero también es una de las partes más importantes. Llamémosle aspecto social cuando el proyecto que nosotros hagamos sea para mejorar las condiciones de vida de las personas, para facilitarles un entorno. El hecho de que nosotros reduzcamos la contaminación, pues tenemos un impacto en la parte social. Entonces, a veces esto lo dejamos de lado, pero debería de ser prioridad, ¿no? O sea, porque si no caemos en la parte del consumismo y en la parte de producir materiales o tener productos que realmente generan basura y realmente no tienen un impacto, ¿no? Inclusive en la actualidad, y hay unas palabritas, que usan por excelencia, ¿no? ¿Cómo le llaman a esta de que el proceso o el proyecto sea, se me fue la palabrita, ¿cómo le dicen? Autosustentable, ¿no? Buscan que los sistemas sean autosustentables y utilizan otra serie de sinónimos precisamente que tengan que ver con la parte social, ¿no? Que tengan que ver con el medio ambiente, ¿no? Con el cuidado del medio ambiente. Y bueno, la clase pasada habíamos dicho que el objetivo básico del control de un proceso, era mantener las variables en un punto de operación a pesar de las perturbaciones. Pero en términos generales, el objetivo de todo proceso, pues es que el producto que obtengamos esté con las características de calidad preespecificadas. Para empezar, ¿no? Con la mayor rentabilidad posible, si se dan cuenta está ligado con lo anterior, y sin generar alteraciones perjudiciales para el medio ambiente o las personas, ¿no? Entonces, estos aspectos están ligados con los objetivos. Y van a ver que nosotros en el punto de vista de control, de alguna manera nosotros incidimos en los tres, ¿no? Cuando tú controlas adecuadamente un proceso, tú aseguras que el producto salga con la calidad especificada. Cuando tú controlas adecuadamente el proceso, le vas a dar, ¿qué? Rentabilidad al negocio. Nomás ustedes imagínense, en un proceso donde están quemando combustible, no es lo mismo dedicarnos a controlar la temperatura del sistema y agregado con el mínimo uso de combustible, ¿no? O sea, fíjense que ahí se agrega el grado de dificultad desde el punto de vista de control, ¿no? No es lo mismo que tú controles la temperatura, a que controles la temperatura y adicional a eso, con el mínimo de consumo de combustible. Entonces, si tú consumes menos combustible, pues haces más rentable el sistema. Entonces, siempre van a estar ligadas los tres. Razones de control. Hay muchas razones de control. Pero las razones de control están englobadas en esos tres aspectos, ¿eh? No lo perdamos de vista. Pero digamos ya más específico desde el punto de vista de control, pues tiene que ver con la seguridad. O sea, hay que mantener las variables en un punto de operación y muchas veces tienen que ver con la seguridad. Y hay varias formas de seguridad o hay varios niveles de seguridad, ¿no? Una es seguridad de las personas y otra es seguridad del proceso. Y la prioridad es primero salvaguardar la vida de las personas y en segundo lugar, la de los procesos. Si los procesos a veces no tienen los sistemas de seguridad, pues el quemar un motor, que digamos que no es tan grave como si una caldera explotara o algo peor, ¿no? Entonces, muchas de las cuestiones de control tienen que ver con la seguridad. Otras de las razones es la estabilidad. ¿Quién de ustedes me dice qué es estabilidad?
Es mantener el valor de una variable en cierto margen de error a pesar de las perturbaciones. Ok. ¿Alguien más tiene otro concepto? Profe. Lo podemos ver desde muchos puntos de vista, ¿no? Matemáticamente y conceptualmente. Ahorita más que nada me interesa verlo más conceptualmente. Pues más que nada también que no presente ningún tipo de cambio, ¿no? En un cierto tiempo determinado, que siempre sea como con el mismo resultado al que esté. Desde el punto de vista de control, yo aquí tengo mi sistema, ¿no? Tengo aquí el proceso. Perdón ahí. Tengo aquí el proceso. Se dice que un sistema es estable si ante una entrada acotada, no es cualquier entrada, obtengo una salida ¿qué? Acotada, ¿no? Si ante una entrada acotada obtengo una salida acotada, se dice que el sistema es ¿qué? Estable. Esa es la estabilidad. ¿Sí o no? Y por ahí hasta está el ejemplito del cono, ¿no? Que lo pongo así. O lo pongo así. O lo pudiese poner así, ¿no? Si a este cono yo le aplico una fuerza, se va a ladear, ¿no? Y al quitarle la fuerza, se regresa a su posición. Entonces, ante una entrada acotada, puedo obtener una salida acotada, ¿no? Y la salida acotada pues, es la posición del cono. Este mismo, le puedo yo aplicar una fuerza y a lo mejor se va a girar. Y ante esa fuerza que yo le aplico, probablemente ahí va a oscilar un poquito y ahí regresa. ¿Estamos de acuerdo? Entonces dice que este proceso es estable, este es estable. Con cualquier fuerza que yo le aplique, ¿qué sucede? Se va a caer y va a regresar a su lugar. No, ¿verdad? No, profesor. No va a regresar, ok. Sin embargo, que ya dijimos que es estable, si yo llego y le acomodo una patada, ¿qué va a pasar? Pues va a salir volando y no solamente no va a regresar, sino se va a ir, ¿no? Y entonces, ante esa otra entrada diferente, mi sistema ya no es estable, ¿sí o no? Y ese es un concepto tan importante en control. Porque no solamente basta saber si es estable o no. Cuando su naturaleza es inestable como yo ya ahí tengo un problema de control. ¿Estamos de acuerdo? Ya su naturaleza es inestable. ¿Lo puedo controlar? No, ¿verdad? Ahora, sí tiene una naturaleza, el proceso tiene una naturaleza que es estable. A mí ahí lo que me importa es determinar ante qué entrada, ese rango acotado, o sea, ante qué entrada yo puedo todavía maniobrar con mi proceso. Entonces acá lo veo absolutamente, pero acá yo puedo determinar en qué rangos yo puedo trabajar con mi proceso de manera segura, ¿no? Pues por eso es tan importante la estabilidad. Matemáticamente, pues ustedes ya vieron en teoría del control una serie de conceptos, ¿no? Si sus polas están en el semiplano derecho o si están en el izquierdo. Y cuando están en el izquierdo, ¿qué significa? Pues que mi sistema es estable, ¿no? Es estable.
Y si está en el derecho, ¿qué significa? Que es inestable. Inestable. Y matemáticamente lo que sucede es que cuando mi sistema está aquí y le aplico, por ejemplo, una entrada a escalón, hace esto, ¿no? O un impulso unitario, ¿no? Por ahí también pueden definir la estabilidad con el impulso unitario. Cuando tengo un impulso unitario, mi sistema converge ¿a qué? A cero, ¿no? Entonces ahí está, hace esto. Cuando está por acá, hace casi lo mismo, pero ya oscila un poquito, ¿sí o no? Conforme se va alejando del semiplano izquierdo, cada vez oscila ¿qué? Oscila menos. Entonces, conforme está más alejado del origen, hacia la izquierda, el sistema es más estable. Y ya, y ustedes vieron matemáticamente qué es lo que sucede, ¿no? Mi sistema converge o no converge. Y acá no. Acá mi sistema no converge. Aquí hace lo contrario, hace esto, se va hacia el infinito. Y cuando tienes por acá, también se va hacia el infinito, va creciendo. Entonces es inestable. Es decir, ante una entrada tú no tienes una salida acotada. Entonces, pero conceptualmente es eso, la estabilidad es, ante una entrada acotada obtengo una salida acotada. El hecho de que mi sistema oscile indica que es estable o inestable. Si mi sistema oscila, ¿es estable o inestable? Si oscila periódicamente sería inestable, ¿no, profesor? No. ¿Cómo me da la respuesta aquí exactamente en el origen? Marginalmente estable. Ah, no, es causalmente estable. Aquí, ¿cómo son las respuestas ahí? Es como una onda senoidal, ¿sí o no? Bueno, con igual magnitud, ahí me salió medio chueco porque lo estoy haciendo con el ratón. Pero es como una onda senoidal. Así responde cuando me da sobre el eje Y. Así. ¿Esta señal es estable o inestable? Pues, puede ser que es estable, ¿no? Ahí se mantiene. Mantiene una salida acotada. No crece indefinidamente como lo hace de este lado. De este lado crece indefinidamente. Ahora bien, dice, ante una entrada acotada, obtengo una salida acotada, mi sistema es estable. Entonces, también esa salida acotada, ¿quién la determina? El proceso. Mi proceso determina esa salida acotada. Si yo en mi proceso no puedo obtener, o para mí ya no me funciona una magnitud mayor que esta que estoy aquí señalando, para mí, si me da una magnitud mayor a esto, para mí ya es inestable, porque ya no me está dando una salida acotada. ¿Sí lo ven? Es relativo. O sea, el que oscile o no oscile no tiene que ver con si es estable o no. Lo que sí tiene que ver es qué tan estable es, relativamente qué tan estable es. Yo les dije a ustedes, mientras más me alejo, ¿qué sucede? Del semiplano izquierdo, sus polos. Mientras más se aleja, ¿qué sucede? Oscila menos, ¿no? Mientras más se aleje, oscila menos. Mientras más se acerca al origen, ¿qué sucede? Oscila más. Hay una estabilidad relativa. ¿Cuál es lo deseable en el sistema de control? Que esté lo más lejos posible de acá. Y entonces, bueno, ustedes se dieron que matemáticamente cuando arman un lazo de control, vieron que matemáticamente cuando tú le metes la retroalimentación, dependiendo del algoritmo de control, tú le estás metiendo cierta ¿qué? Le puedes meter ceros y polos, ¿no? Y ya saben cuál es el efecto en cada uno de ellos. Entonces, si tú le metes, por ejemplo, un término integral, tú le estás metiendo 1 sobre s, ¿sí o no? El término integral. ¿Y 1 sobre s qué es?
Es un polo en donde, en el origen, en la parte marginal de la estabilidad. Entonces, cuando yo cierro mi lazo y le meto un algoritmo de control, me estoy metiendo en la dinámica del proceso y de alguna manera me estoy metiendo con la estabilidad. Entonces es un problema muy importante en la parte de control. Es más, cuando ustedes cerraron el lazo de control, cuando a alguien se le ocurrió cerrar el lazo, comparar y empezar a meter los algoritmos, uno de los primeros problemas con que se metió fue con esto, con la estabilidad, porque tú te estás metiendo con la dinámica total del sistema. Entonces, ese es un punto importante. Yo a veces les pregunto, y es casi pregunta de examen, y todo el tiempo se los digo, ¿cómo ustedes miden el desempeño de la respuesta de un sistema de control? Todo lo que han hecho en teoría del control, es cerrar lazos de control, meter algoritmos y obtener respuestas, ¿sí o no? La respuesta del proceso. Lo que me interesa son las variables de proceso o mi variable de salida. Y generalmente la forma de determinar mi variable de salida es un valor constante de alguna variable, temperatura, nivel, presión, velocidad, etcétera. No necesariamente es un valor constante, no puede ser una rampa de aceleración u otra cosa, pero lo más típico, lo más común, lo que de cajón se encuentran es un valor constante. O sea, yo lo que busco, si este es mi set point, yo quiero que mi set point tenga 200 grados centígrados. Yo quiero que cuando mida la temperatura en el horno, me dé efectivamente esos 200 grados centígrados. Pero no lo es. Hay una dinámica. Tú enciendes el calentador, aplicas el combustible, se genera la hoguera, hay una transferencia de energía, se va calentando el horno y hay una dinámica de una temperatura, a lo mejor no empieza en cero, digamos una temperatura ambiente de 20 grados, pues el sistema empieza a hacer esto, no empieza a subir y llega o se pasa, ¿no? Y luego hace esto. Y así se ve como la estoy dibujando, ¿eh? No se ve tan bonita como luego la vemos en simulación. Hay una dinámica. Hay una dinámica aquí. Entonces, lo que yo busco es que mi variable de proceso llegue al valor del set point lo más rápido posible y que además no tenga problemas de estabilidad. Entonces, si la planta tiene los polos muy acá, de entrada yo ya sé que mi sistema va a tender a oscilar más. Mientras esté más alejado, va a oscilar menos. Más aparte yo le meto el control, le voy a meter esos problemas de estabilidad. ¿Y cómo mido el desempeño? Pues el desempeño es la velocidad con que yo llego a la referencia. ¿Es importante o no es importante? La velocidad con que yo llego al set point. Eso es bien importante. Esa es una forma de medir el desempeño. Lo ideal es que haga esto, miren. Llega aquí y ahí se quede. Pero es imposible. Sería un proceso ideal. No existen procesos ideales. Ni un motor hace eso. No me digan que un motor cuando lo encienden, inmediatamente llega a la velocidad nominal. ¿No, verdad? Entonces, una forma es la velocidad de la respuesta. Velocidad de respuesta. Cuando hablamos de velocidad de respuesta, me estoy refiriendo a la velocidad con que llega la variable de proceso al punto de operación. Y de ahí ustedes estudiaron un montón de cosas, ¿no? Sacaron la constante de tiempo. Sacaron por ahí el tiempo de levantamiento. Sacaron el tiempo de sobreimpulso. Por ahí sacaron el tiempo de asentamiento. O sea, hay muchos tiempos por aquí que se miden. Esos tienen que ver con la velocidad de respuesta. Es una forma de medir el desempeño. ¿Cuál sería otra? La otra es que la estabilidad. ¿Cómo mide la estabilidad? Pues qué tanto oscila antes de llegar a qué?
al punto de operación. Eso viéndolo desde el punto de vista de estabilidad relativa. Y esa estabilidad relativa yo la puedo mejorar metiendo aquí algoritmos, metiendo compensadores, metiendo un algoritmo de control. Entonces, otra forma de verlo es ¿con qué? Con la estabilidad. Otra forma de ver el desempeño es que, ¿qué me dice mi objetivo principal? Mantener a la variable de operación en el punto de referencia. Otro es midiendo ¿qué? El error, lo que le llamamos el offset. El offset, ¿no? Lo que le llamamos el error en estado estacionario. Es decir, con la exactitud, con el error. ¿Sí lo ven? Entonces el desempeño tiene que ver con la respuesta. Y hay otras muchas más formas de medir el desempeño. Por ejemplo, con optimizar mi proceso. ¿Cómo puedo optimizar mi proceso? Pues haciendo que el error que me dé, el error transitorio sea el menor, ¿no? Ese es como optimizar, aunque responda lo más rápido posible. Entonces, también puedo ver la robustez del proceso, ¿no? La robustez del proceso es analizar qué tanto puede soportar mi proceso a perturbaciones. Y yo lo puedo diseñar para que soporte más perturbaciones. Y otra razón que también es importante lo que es la protección ambiental. Y eso es porque debemos satisfacer o cumplir con leyes ambientales, leyes sociales, etc. ¿Preguntas hasta aquí? Bueno, aquí ya vemos la seguridad, preservar bajo cualquier condición la integridad del personal y equipo involucrado en la operación de los procesos, ¿no? Son las razones de control. Aquí podemos ver lo que puede suceder, ¿no? Alguna fuga, puede ocurrir un desastre. La estabilidad, asegurar las condiciones de operación de los procesos para mantener en forma continua la calidad de los productos dentro de los límites especificados. Es decir, si dentro de la operación de mi variable, la variable oscila mucho, ¿le pegará la calidad del producto? Pues sí, ¿no? Optimización, asegurar el máximo beneficio económico en la operación de los procesos. Imagínense, cuando tenían ahí a 3 personas, manipulando una válvula. Entonces, no es rentable, ¿no? Entonces tenemos que asegurar el mínimo de los recursos para operar un proceso. La protección ambiental tiene que ver con reducir a su máxima expresión el impacto ecológico de los efluentes de proceso para cumplir con todas las normatividades que son aplicables. Y para nosotros lograr esto, para nosotros lograr satisfacer las operaciones de los procesos, necesitamos saber una serie de conocimientos. Por eso aquí se dice algo bien importante. Si hoy en día saber control de procesos involucra una masa de conocimientos tan grande que es prácticamente imposible hablar de especialistas en esta área. No existe en el mundo un especialista en control de procesos. No es posible. Puede haber un especialista en control, puede haber un especialista en algún proceso, pero técnicamente no es posible por lo que implica. ¿Qué implica el control de procesos? Implica saber de modelado matemático, implica saber de modelos continuos o discretos, determinísticos o estocásticos, implica saber de simulación dinámica, implica saber control óptimo, control adaptable, control robusto, significa saber o conocer técnicas de estimación de estados y parámetros. Hay un área que se llama control no lineal. Significa que tienen que saber de instrumentación, de medición, de adquisición de datos,
y tratamiento de datos, detección y diagnóstico de fallas, necesitan saber análisis de señales y filtrado óptimo, control por computadora, control distribuido, control sistemas SCADA, control de supervisor, control estadístico, etcétera. Necesitan saber un montón de cosas. Necesitan saber electrónica, electricidad, necesitan saber programación, etcétera, comunicaciones industriales. O sea, son muchos los conocimientos que se necesitan. Cualquier proceso industrial requiere de una serie de conocimientos. Entonces, no podemos hablar de un especialista en control de procesos, pero sí podemos hablar de un especialista en la parte nada más medular, en la parte de control. Y aquí todavía se van a dar cuenta todo lo que implica el control de un proceso. Existe en la industria una forma de ver los procesos industriales mediante lo que le llaman niveles de instrumentación, control y automatización y control. En la literatura se manejan, hay varios autores, algunos manejan 4 niveles de lo que es la pirámide de automatización y algunos manejan 5 niveles, ¿no? Aquí lo vamos a ver desde el punto de vista, considerando 5 niveles. Los que ven 4 niveles, generalmente el nivel 5 y el nivel 4 están conformados en un solo nivel, ¿no? Entonces, para que se den una idea. Y para que veamos dónde está o dónde interviene la parte de control de procesos. Entonces, tenemos el nivel de instrumentación de campo, tenemos equipo de control, el nivel de equipos de control, tenemos aplicaciones de control, el nivel 3, sistemas de información en nivel 4 y el nivel consultoría, nivel 5. Cuando ven 4 niveles, estos dos a veces le llaman la automatización total del proceso. Desde el punto de vista del nivel 1, donde tenemos los instrumentos de campo, pues básicamente tenemos los procesos, tenemos las líneas de producción, tenemos las bandas transportadoras, tenemos los tanques de almacenamiento, tenemos los reactores, tenemos los equipos de proceso. Una premisa en la parte de control nos dice que para poder controlar un proceso, debemos de poderlo, ¿qué? Medir. Entonces, cualquier proceso que deseemos controlar se encuentra en factoría y para poderlo controlar tenemos que medir sus variables dependiendo de lo que queramos hacer. Y esas variables, ese es el nivel que le llamamos instrumentos de campo. Los instrumentos de campo son los ojos o los sensores o los sentidos del proceso. Y aquí es donde tenemos todos los equipos de proceso, todos los instrumentos de campo. Tenemos todos los sensores. Los sensores los podemos ver desde muchos puntos de vista, los podemos clasificar desde, por ejemplo, dependiendo de la variable que vamos a medir. Entonces tenemos instrumentos que me permiten medir flujo, temperatura, nivel y presión, que son los más importantes, pero no son los únicos. Tenemos más instrumentos de medición. Estos instrumentos, en el nivel de... Aquí hay algo bien importante que tenemos que identificar. Todos los niveles están interconectados y conforman un todo. Aquí se conforma un todo. Todo el sistema está integrado. Entonces, los instrumentos de campo se interconectan con los equipos de control y los instrumentos de campo se interconectan con los equipos de proceso. Los equipos de control se interconectan con las aplicaciones de control y las aplicaciones de control se interconectan con los sistemas de información y la consultoría. O sea, hay una integración y una comunicación de manera vertical, de manera ascendente y descendente. O sea, hay un intercambio de información entre todos los niveles. Eso es algo bien importante que debemos de visualizar. Entonces, los instrumentos se instalan en campo en los procesos y como se hacía antes típicamente a través de señales analógicas o a través de señales eléctricas,
el sensor medía la variable y a través de una señal eléctrica o analógica, se interconectaba con los equipos de control y la forma de interpretar el valor de la variable era como un valor de voltaje o un valor de corriente, ¿sale? Pero estamos en la era digital y entonces estos elementos no solamente son analógicos, pueden ser digitales y pueden manejar valores de voltaje o de corriente muy diversos, ¿no? Pueden ser de 24 a 220, de 24, de 12 volts, de 48 volts, de corriente alterna, corriente directa, etcétera. Pero además, muchos de estos equipos ya incluyen procesadores y ya incluyen protocolos de comunicación. La diferencia es que los protocolos de comunicación en este nivel se llaman protocolos de buses de campo. Y algunos ejemplos, aquí tenemos Fieldbus, Profibus, DeviceNet, ASI, Seriplex, Interbus, entre otros, ¿no? Aquí tenemos protocolos de buses de campo. La necesidad de comunicación es tener siempre el valor instantáneo. Tienen que ser lo suficientemente rápidos para medir tanto a la velocidad como la frecuencia de mediciones en el tiempo que se requieren. Entonces aquí tenemos lo que son los instrumentos de campo. Igual de la misma pirámide de automatización, el siguiente nivel que tenemos son los equipos de control. Y dentro de los equipos de control, pues prácticamente, como les dije, estamos en la era digital. Tenemos que los controladores digitales. Todos estos controladores digitales se clasifican de muchas formas, ¿no? Y aquí dice, ¿no? Sistemas de control dedicados, sistemas de control distribuido, controladores lógicos programables, controlador por computadora y sistemas híbridos, ¿no? A lo mejor hasta aquí podemos tener los packs, ¿no? Por ejemplo. Pero los podemos ver todos como controladores, ¿qué? Controladores digitales. ¿Quién me dice los componentes de un controlador digital? ¿Qué contiene un controlador digital? ¿Cuáles son los elementos mínimos que tiene un controlador digital? Sería las entradas y salidas. Todo lo de entradas y salidas. Entradas, salidas. ¿Qué más tiene? La fuente de alimentación. Una fuente, ese es de cajón. Adquisición de datos en ese caso. Ok, algo antes que eso. El CPU. Exactamente, un CPU, ¿no? Microcontrolador, ¿no? Vamos a llamarle CPU. Un procesador, ¿no? Un CPU. Tenemos una fuente, tenemos un CPU, tenemos entradas y salidas y puede tener aquí tarjetas de comunicación, ¿no? O tarjetas especiales. Y generalmente, hoy en día, muchos de estos controladores digitales, y estos controladores digitales pueden ser modulares o pueden ser compactos, ¿no? Pero los elementos mínimos que necesito es su fuente de alimentación, su CPU, buses de datos, buses de direcciones, o rack de comunicación entre las diferentes tarjetas, sus entradas y salidas y sus tarjetas de comunicación. Cualquiera de estos sistemas lo tiene. ¿Estamos de acuerdo? Perfecto. ¿Estamos de acuerdo que cualquiera de estos sistemas que acabo de señalar aquí, que se llaman equipos de control, lo tiene? Todo lo tiene. Entonces, ¿cuál es la diferencia de un sistema de control dedicado
con un sistema de control distribuido. Por ejemplo, si todos lo tienen, todos parecieran que es lo mismo. O con un PLC. ¿Cuál sería la diferencia? Estos son sistemas de propósito específico y todos los demás son sistemas de propósito general, ¿no? General. Cuando hablamos de un sistema de control distribuido, hablamos de una red de control. Y una red de control, y que además es distribuida, está compuesto por hardware y software, ¿estamos de acuerdo? Y en un control distribuido tenemos una estación de ingeniería y tenemos una estación mínimo, una estación de operación. Y aquí a lo mejor tengo una Ethernet. Y aquí tengo estaciones de proceso. Y dentro de las estaciones de proceso es un controlador como este. Pero aquí se conectan, ¿qué? Entradas y salidas. Inclusive protocolos. Y como que tengo una red Ethernet, acá puedo tener otra estación de proceso. Es decir, un sistema de control distribuido es toda una plataforma que está constituida por hardware y software y me permite programar, configurar, implementar una serie de elementos distribuidos para hacer el control de un proceso. Generalmente tienen una sola base de datos. En la estación de ingeniería me permite hacer lo que es toda la programación, configuración de todo el sistema. ¿Sí lo ven? Está diseñado para hacer esta red de control. Estos controladores no son cualquier controlador. Estos controladores yo le puedo meter una tarjeta Profibus, una tarjeta Filbus, o sea, está diseñado para armar esta arquitectura. Y yo puedo desde aquí hacer todo eso. Eso es un sistema de control distribuido. Y obviamente no es para cualquier sistema, son para sistemas con cierta cantidad de entradas, salidas, etc. Pero sus controladores son exactamente igual que el genérico que les acabo de mencionar, pero son parte de un sistema. Se instala un software, desde ese software tú configuras toda la red, programas, diseñas el HMI, luego la descargas a estación de operación, o sea, haces todo desde ahí con el sistema de control distribuido. Y además es un control de propósito general, ¿se acuerdan que así se los dije? Y un sistema de control dedicado, ¿cuál será su diferencia? El sistema de control dedicado es igual a este. También es un controlador que tiene una fuente, tiene su comunicación, su CPU, su comunicación, tienen sus entradas y salidas. Nada más que este es dedicado. Es decir, yo puedo tener un controlador de ¿qué? Un controlador de temperatura. ¿Qué significa que pasa con mi controlador? Que estas entradas y salidas no son cualquiera. ¿Cómo deberían de ser esas entradas y salidas? ¿Quién me dice? Pues dedicadas a una sola variable, ¿no? Que es temperatura, ¿no? Es decir, esas entradas y salidas, ¿qué señales aceptan? Analógica. ¿Analógica? No. Si es ¿Binarias? un controlador de temperatura, ¿qué tipo de sensores le puedo conectar? Sensores de temperatura. Termopar. Exactamente. Es un controlador dedicado. Con este que se llama controlador de temperatura no puedo controlar la velocidad de un motor. No me sirve. Son sensores de temperatura. Es decir,
Inclusive no necesito un transmisor. ¿Cómo es un termopar? Así, ¿no? Es la aleación de dos materiales y son así. Salen dos hilitos, ¿sí o no? ¿Qué señal te entrega? ¿Necesita una fuente para operar? No. No, No, además, hasta además se llama, es un sensor activo, ¿no? Porque puede ser activo o pasivo. Todos esos son conceptos. Es un sensor activo. No necesito una fuente para operar. ¿Qué me entrega? ¿Una señal de qué? Milivolt. de ¿Estamos de 420 acuerdo? volts. No, ¿qué pasó? De milivolt. Me entrega una señal de milivolts. ¿Yo qué necesito? Para conectárselo al controlador de temperatura que es de propósito específico o dedicado. Acondicionar la señal. Pero a veces no requiero nada. Como es un controlador dedicado de propósito específico y es para controlar temperatura, es muy común que este controlador esté diseñado para recibir directamente la señal de ¿quién? De un termopar, de un RTD, de un pirómetro. ¿Sí lo ven? ¿Sí ven la diferencia? Si este termopar yo se lo quiero conectar al sistema de control distribuido, a alguna de estas tarjetas, ¿qué necesito? Probablemente ahí sí yo necesito el transmisor, ¿sí o no? El transmisor de temperatura. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí ven la diferencia? Todos estos tienen diferencias entre sí. Pero en esencia es lo mismo. Es más, todos se programan igual. Creo que ya se los había mencionado. IEC, ¿qué? Es creo 31. No, es 1131. 1131. Creo que es porque ahí tiene varios apartados. Creo que el que habla de la programación, creo que es el 3. Todos se programan igual, en escalera, diagrama de bloques, instrucciones, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sale? Obviamente los controladores lógicos programables están diseñados más para procesos de manufactura, ¿no? Para señales, ¿qué? Discretas o manejo de on-off, etcétera. Un control distribuido a lo mejor está diseñado más para lazos de control. A lo mejor en el PLC lo que más se utiliza es diagrama de escalera, pero en un control distribuido, si es para lazos de control, pues a lo mejor yo aquí necesito diagramas de bloques. En esencia todo es lo mismo. Los ambientes de programación son muy parecidos. También a lo que quiero llegar es que al final el control es programación y configuración. Pero tú no me puedes configurar un PID que esté aquí si no conoces los fundamentos. Les adelanto, la mayoría de lo que van a hacer es configurar controladores. Pero necesitamos manejar todos los fundamentos para hacerlo de manera correcta. ¿Sale? Ese es el nivel 2 de la pirámide. Y además, para mí dentro de la pirámide de automatización es uno de los puntos más importantes. Como dijeron, el controlador tiene un CPU. Me faltaba aquí algo. Perdón, aquí me faltó algo, sí se me fue. Fuente CPU y todos los controladores tienen ¿qué? Memoria. Son lo mínimo que debe de contener. Digamos que las comunicaciones están también entre las entradas y las salidas. Tiene fuente, CPU y memoria. Y hay dos tipos de memorias básicas que tienen todos los controladores, que es memoria de programa y lo que es memoria de datos. Cada fabricante organiza la memoria de diferente manera como se le da la gana. Pero lo que les debe de quedar claro es un área de memoria donde lo que ustedes programen se va a almacenar ahí. ¿Sale? Y tienen un área de memoria donde están todas las instrucciones, todos los comandos que ustedes van a utilizar para la programación y configuración del sistema.
Probablemente algunos tengan 3 tipos de memoria, algunos 4, pero básicamente siempre debemos de tener en cuenta esas 2, ¿no? ¿Dónde se va a alojar mi programa? Y dónde están los recursos del sistema, la ingeniería del sistema, lo que no se ve, ¿no? Tú puedes comparar un PLC Siemens con un PLC Allen Bradley. ¿Cuál es la diferencia entre los dos? Me voy a lo mismo, tienen su fuente, su CPU, su memoria, entradas y salidas. ¿Cuál es la diferencia? Uno es cómo organizan sus recursos, su memoria, ¿no? ¿Dónde almacenas tu programa? Y eso hace la diferencia a la hora de programar. Cuando yo me pongo a programar, la forma de programar me lo va a dar el fabricante porque él me dice cómo accesar a esos recursos, lo que se llama direccionamiento. Y esa es la diferencia de con este. O sea, si ustedes saben programar un PLC, un controlador digital, vamos a verlo todavía más global. Si ustedes saben programar un controlador digital, deberían de programar cualquier controlador, aún aunque no lo conozcan. Fíjense a lo que me estoy aventurando. Aunque no lo conozcan, deberían de tener la capacidad. Porque ya conocen la estructura, y si conocen los lenguajes de programación, lo que va a cambiar es ¿qué? La forma como cada fabricante organiza sus recursos. Porque hasta los ambientes de programación son muy parecidos, ¿sí o no? Tienen una ventana de Microsoft, tienen iconos de acceso directo, tienen áreas de trabajo, etcétera. Es casi lo mismo. Entonces lo que va a cambiar es cómo direccionas. ¿Cómo le dices tú en el diagrama de escalera cuando tú pones el contacto? ¿Cómo le dices que estás leyendo la señal de un sensor que viene de acá, ¿no? ¿Cómo le dices? Pues algunos fabricantes le ponen la letra I, que significa entrada, otros le ponen la letra E, otros le ponen la letra, no sé, I, R, no sé, cualquier letra. Donde están los registros donde se ligan las señales físicas en el controlador. Entonces lo que varía es la forma de direccionamiento del sistema. Pero lo que quiero es que no se espanten cuando vean todo lo que hay de control. Si ustedes tienen bien los fundamentos, ustedes deberían de poder programar y configurar cualquier controlador. Lo que sí deben de quedarles bien claro cuál es la diferencia de un sistema dedicado con un sistema de control distribuido, y la diferencia del control distribuido con el PLC, la diferencia del PLC con un RTU, ¿no? O un MTU. ¿Sí saben qué es un RTU? ¿Quién me dice que es un RTU? O una MTU. ¿Se han hablado de los sistemas? ¿Se han escuchado hablar de los sistemas SCADA? Que esos también los pueden tener aquí. Supervisory Control and Data Acquisition. Que es adquisición de datos y control supervisorio. También tienen una red de control, pero los sistemas SCADA se utiliza para hacer control supervisorio a distancia. Estamos hablando de kilómetros. Un RTU es un controlador, como un PLC, como el control dedicado, como el control distribuido. Pero lo que los hace especiales es su unidad terminal remota. Lo que tienen estos es que están diseñados para comunicarse a grandes distancias. Tienen una tarjeta de comunicación para comunicarse vía radio, vía satélite. ¿Sí lo ven? Pero igual es como un controlador. Y ahí tienen una red de control. Pero se llama SCADA, ¿no? Que es a grandes distancias. Digamos que los sistemas de control distribuidos se aplican a nivel planta, ¿no? Inclusive hablan así alrededor, no sé, de 1 kilómetro, por decir algo, ¿no? Lo que mide la planta. Cuando tú metes una SCADA es porque tú ya estás metiendo, imagínense que van a supervisar todos los pozos petroleros de la zona de Campeche. Pues necesitas una SCADA.
Esa es la diferencia. Eso es lo que ustedes deben de saber y entender. Cuando tengan su problema, deben de saber si es necesario poner un simple controlador dedicado, un controlador como todavía más básico, ¿no? Como un Arduino, o un PLC, o un control distribuido, o un PAC, o etcétera. Pero en esencia todos son iguales, pero cada uno está diseñado para las aplicaciones específicas. Por ejemplo, un variador de velocidad, ¿para qué te sirve? Los motores. Para motores. ¿Con un PLC puedo controlar un motor? Mi respuesta es no, porque el motor necesita una etapa de potencia. Los variadores de velocidad traen incluida la etapa de potencia. Es decir, tú ya puedes conectar directamente, como lo que pasó con el termopar, ¿no? Tú ya puedes conectar ¿el qué? El motor. Y probablemente el variador lo enlaces con un PLC o otro controlador. O directamente desde el variador lo puedes controlar. Pero el variador es un controlador dedicado para motores. Y tiene funciones para controlar el motor, ¿no? ¿Sí me explico? O sea, ¿sí ven las diferencias? Y para mí es la parte más importante porque además de eso, les había yo mencionado la memoria. De toda la pirámide de automatización, ¿quién es el que sabe lo que está pasando en el proceso? ¿Quién sabe lo que está pasando en el proceso? El controlador, ¿sí o no? ¿Y dónde lo sabe? En su memoria. Cuando este sensor de temperatura manda la señal al controlador, esto seguramente lo almacena en un registro de memoria, ¿sí o no? Y el programa accede a ese registro para tomar la decisión, ¿no? Para ejecutar un algoritmo y tomar la decisión. Entonces, además, el controlador es la primera base de datos que tenemos del proceso. Pero todos estos controladores no están diseñados para almacenar información. ¿Estamos de acuerdo? Ni para procesarla. No están diseñados para eso. Por eso van a necesitar la siguiente nivel de automatización. Porque si bien el controlador tiene todo lo que está pasando en el proceso, es un valor instantáneo. O sea, lo que está pasando en este minuto con la temperatura está en el registro, pero en el siguiente segundo, si cambia, va a borrar lo que pasó en el minuto anterior y va a actualizar el valor. ¿Sí me explicó? Es la primera base de datos, pero solamente tiene los valores, ¿qué? Instantáneos. Y entonces es donde viene el siguiente nivel. El siguiente nivel, su forma de funcionar es generar una base de ¿qué? Una base de datos. Y esa base de datos me va a servir ¿para qué? Para aplicar o ejecutar aplicaciones, pero aquí es aplicaciones a nivel de proceso. Donde yo esté analizando el ahorro de energía, planificación, procedimientos de laboratorio para analizar la calidad, modelado y simulación, monitoreo ambiental, control de emisiones, seguramente aquí yo necesito tener un HMI que me esté indicando lo que está pasando en la planta en tiempo real, etcétera, etcétera. Entonces, para yo poder generar esta base de datos, este sistema lo que hace es que constantemente va a estar verificando lo que está pasando en la memoria del controlador, porque a su vez la memoria del controlador indica qué está pasando en las entradas y salidas del proceso. Y entonces yo puedo tener aplicaciones donde yo esté visualizando la tendencia del proceso, donde yo esté almacenando en hojas de datos
lo que está pasando y yo puedo tener un programa donde yo pueda generar un reporte, lo ejecuto, le digo que de tal hora, tal día, quiero que me generes el reporte. ¿Sí lo ven? Ese es el siguiente nivel. Y luego viene otro nivel, que son sistemas de información. Entonces habíamos dicho, este es a nivel ¿qué? Aplicaciones, aplicaciones de control, perdón, de proceso. Esto es exclusivamente del proceso. Luego vienen los sistemas de información, que es donde entran los famosos ERP, Enterprise Resource Planning, que es planeación de recursos empresariales. Aquí tenemos programas y planificación avanzado. Aquí tenemos manejo de distribución y órdenes, manejo de cadenas de suministro, inventarios, relaciones clientes, etcétera. Y aquí se manejan varios programas para manejar esta información. Imagínense que yo autorizo un pedido sin saber lo que está pasando acá.